¿Cómo están estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es los microorganismos y los alimentos. Y el objetivo es proponer medidas de prevención a partir de la comprensión de formas de contagio y propagación de microorganismos, sus características, estructuras, forma de transmisión y reconocer otros organismos patógenos que afectan al ser humano de forma transitoria y permanente. Microorganismos y los alimentos. Los microorganismos son seres vivos microscópicos. Son tan pequeños que no se perciben a simple vista. De hecho, su nombre se debe a que son poco visibles para el ojo humano. Estos son capaces de desarrollarse y multiplicarse en un medio que reúna las condiciones adecuadas. Se hallan en el suelo, en las plantas, en el aire, en los organismos vivos o en el agua. Los alimentos constituyen un medio idóneo porque les provee de los nutrientes y la humedad que ellos necesitan para poder crecer. Tienen una gran importancia e impacto en nuestra vida y no siempre de una manera que nos agrade. En este caso nos pueden afectar de forma negativa cuando generan enfermedades y descomponen los alimentos, pero también de forma positiva cuando se lo usa para obtener productos alimenticios. Son fundamentales en la obtención de algunos productos alimenticios, pero también son los responsables del deterioro de la gran parte de alimentos. Existen varios tipos de microorganismos, los cuales tienen diferentes formas y estructuras, siendo estas más o menos complejas. Los principales grupos de microorganismos presentes en los alimentos, en este caso son las bacterias, los hongos y también las levaduras. Los microorganismos, o también llamados microbios, son demasiado pequeños para que se perciban de forma clara a simple vista. La mayoría prefiere vivir en medios templados, húmedos y que no sean demasiado ácidos ni salados, pero algunas viven en todo tipo de espacios. Bien, vamos a ver uno de los principales microorganismos que por lo general eh, afectan a ciertos alimentos. Pero recuerden que también las bacterias son muy buenas y muy ventajosas para múltiples actividades. Entre ellas, recuerden que nosotros estamos conformados más de bacterias, de células bacterianas que de células humanas. Bien, la mayoría de las bacterias son inofensivas e incluso útiles porque originan los sabores y aromas de ciertos alimentos, por ejemplo, el queso, el yogur, embutidos, etc. También forman parte de algunos órganos como la flora del intestino, que además de protegerlo ayuda en sus funciones. Otras, en cambio, son perjudiciales, provocan alteraciones en los alimentos y lo hacen inadecuados para su consumo. Causan la putrefacción de carnes y pescados o también agrega la leche. Bien, también existen bacterias patógenas, es decir, que causan enfermedades, pero lo bueno es que constituyen un pequeño grupo, porque la mayoría son bacterias buenas. Estos microorganismos no ocasionan alteraciones ni transformaciones en el alimento, es decir, que su aspecto, color y sabor son normales, por lo que su presencia es difícil de detectarla. Se desarrollan a temperaturas templadas, en este caso corporales, y una vez dentro del organismo se reproducen y generan infecciones o elaboran toxinas. Otro grupo de microorganismos también están los mohos. Imagino que en algún momento en sus refrigeradoras tal vez vieron alguna fruta que tenía una capa como algodón. Bien, a esto le conocemos como hongos. Los hongos sí se aprecian sin necesidad de utilizar un microscopio. En el alimento forman una masa esponjosa que se extiende de forma rápida. Prefieren ambientes templados y húmedos, pero son poco exigentes y muy adaptables, por lo que se hallan en muchos alimentos, sobre todo en frutas, verduras, en algún pan húmedo, queso y mermeladas abiertas. Los mohos, como las bacterias, se diferencian según su comportamiento en tres grupos.
Primero que son útiles, ¿no? Proporcionan sabores y aromas a ciertos quesos, pero también son perjudiciales, alteran los alimentos, reblandecimiento y manchas algodonosas como lo podemos ver en la imagen. Y otras que también son patógenas. Algunos crean toxinas que pueden penetrar en el alimento y dañar el organismo. En el caso de las aflatoxinas producidas por Aspergillus flavus en cereales y frutos secos almacenados en condiciones inadecuadas con altas temperaturas de humedad, pueden también causar enfermedades en los seres humanos. Ahora tenemos otra clase de hongos, en este caso las levaduras, que también son microorganismos microscópicos. Se detectan en muchos casos por la formación de burbujas de dióxido de carbono y un ligero olor a alcohol. Necesitan azúcar y humedad para sobrevivir. Algunas resisten la ausencia de oxígeno y concentraciones altas de sal. Se diferencian en dos grupos. Primeras, que son útiles, agentes gasificantes en los procesos de fabricación de pan y cerveza o en la producción de vino. También son perjudiciales, alteran los productos ricos en azúcar, por ejemplo, las frutas, mermeladas y los zumos, ya que los fermenta y generan alcohol y gas. Alteran también encurtidos y zumos ácidos. Otros microorganismos capaces de crear problemas en nuestra salud son los virus. Necesitan en cambio ellos de tejidos vivos para crecer. Por tanto, no tienen la capacidad para desarrollarse en los alimentos. Las temperaturas de almacenamiento no influyen, pero pueden ser el medio de transporte hasta el cuerpo humano, como en el caso de la hepatitis infecciosa, que se transmite a través del agua y de moluscos filtradores. Los virus son siempre patógenos, ya que son parásitos celulares. Bien, pero para poder tener una idea de todo lo que les he comentado, vamos a ver un siguiente video donde vamos a poder ver cómo los alimentos se van deteriorando gracias a estos microorganismos.
algunos microorganismos como el moho provocan la descomposición de los alimentos, recuerden que también existen otros grupos que, contrario a lo que muchos piensan, son ampliamente utilizados en la industria alimentaria como parte del proceso de producción. Uno de los microorganismos que más se utiliza para fabricar alimentos son las levaduras, que participan en la elaboración del vino, la cerveza, el pan y otros de gran importancia, en este caso como por ejemplo las bacterias, que son responsables de la fabricación de productos lácteos como el yogur, el queso. Bien, tomando en cuenta de que hay ciertos microorganismos que son perjudiciales para nosotros, que son patógenos, hay que tomar en cuenta cuál es el origen de estos microorganismos en los alimentos. El aire, el agua, la manipulación, los utensilios utilizados para preparar y almacenar los alimentos son las principales fuentes de microorganismos. Es por eso recomendable lavar muy bien los alimentos antes de consumirlos y almacenarlos, conservarlos en lugares frescos y limpios. En lo posible, mantenerlos tapados, desechar los alimentos contaminados y lavar bien las manos antes de su preparación. Perfecto, hasta aquí vamos a llegar con la clase. Espero que tengan ustedes un excelente día.